El rugido de los motores rompió el silencio de la madrugada. Naves de combate humanas se elevaban en perfecta formación desde bases ocultas en todo el planeta. Después de décadas de ocupación alienígena, la humanidad finalmente había encontrado su momento para contraatacar. Yo lo observaba todo desde mi posición en la torre de comunicaciones del Comando Unificado de Resistencia. Mi nombre es Alejandro Vega, y durante 15 años he sido el encargado de coordinar las comunicaciones entre las células de resistencia dispersas por el mundo. Nunca olvidaré el día en que todo cambió. Los Eltir llegaron a la Tierra en 2089. Al principio, sus enormes naves nodrizas suspendidas sobre nuestras principales ciudades parecían ofrecer amistad. Compartieron tecnología médica que podía curar enfermedades antes consideradas terminales, presentaron soluciones para la crisis climática y prometieron un futuro de cooperación interestelar. El mundo celebró. Los líderes mundiales firmaron tratados. Las economías se transformaron. Durante 5 años, parecía que la humanidad había entrado en una nueva era dorada, hasta que una mañana, sin previo aviso, los Eltir activaron dispositivos de control mental instalados secretamente en sus regalos tecnológicos. Millones cayeron instantáneamente bajo su influencia. Gobiernos enteros se rindieron sin disparar un solo tiro. Quienes resistimos la primera ola de control mental fuimos etiquetados como defectuosos y perseguidos. Nos convertimos en refugiados en nuestro propio planeta. Alejandro, confirmación de todas las unidades. «Estamos listos», dijo Carolina a mi lado, su voz firme a pesar del temblor visible en sus manos. Carolina Mendoza, brillante física y mi compañera en la resistencia desde el primer día. Sus investigaciones sobre las frecuencias electromagnéticas de los Eltir fueron clave para lo que estaba a punto de suceder. «Transmite la señal», respondí, sintiendo el peso de esas palabras. 3 simples palabras que marcaban el comienzo de la Operación Amanecer. Nuestro único y posiblemente último intento de recuperar nuestro mundo. Lo que los Eltir nunca entendieron sobre los humanos era nuestra persistencia, nuestra capacidad de adaptación. Mientras mantenían su control sobre las grandes ciudades y centros de producción, pequeños grupos de resistencia comenzaron a formarse en regiones remotas. Ingenieros, científicos, soldados, granjeros, maestros, personas comunes con habilidades extraordinarias, unidas por un propósito común. Durante años, estudiamos a nuestros invasores. Descubrimos que sus sistemas de control mental operaban en frecuencias muy específicas. También aprendimos que, a pesar de su avanzada tecnología, los Eltir eran extremadamente sensibles a ciertas radiaciones que para nosotros eran inofensivas. Su fisiología, adaptada a su mundo natal con una atmósfera diferente y menor radiación solar, tenía debilidades que podíamos explotar. El profesor Gabriel Ortiz, un genio en neurociencia que escapó de un laboratorio Eltir con información crucial, desarrolló un dispositivo que podía neutralizar temporalmente sus sistemas de control. Carolina perfeccionó ese diseño, creando lo que llamamos el Libertador, un emisor que podía liberar a las personas bajo control alienígena, al mismo tiempo desorientar a los propios Eltir. Señal transmitida. Todos los libertadores activados simultáneamente, anunció Carolina, sus ojos fijos en las pantallas que mostraban datos de todo el mundo. Fase 1 completa. En las pantallas principales, podíamos ver el caos comenzando a desplegarse. En ciudades de todo el mundo, humanos anteriormente controlados se despertaban de su trance, confundidos pero libres por primera vez en años. Y los Eltir, los imponentes Eltir que nos habían dominado con su tecnología superior, ahora se tambaleaban, desorientados por las radiaciones que saturaban el aire. Las unidades de asalto reportan resistencia mínima en los centros de comando alienígenas, informó Roberto, nuestro estratega militar. Los Eltir están completamente desorientados. No esperaban esto. Los informes comenzaron a llegar de todo el mundo. Tokio liberada. Moscú bajo control humano. Nueva York, Río de Janeiro, Ciudad del Cabo, Sydney, una por una, las ciudades volvían a manos humanas. Las naves nodriza, privadas de sus tripulaciones funcionales, flotaban inertes en el cielo. «Están cayendo, realmente están cayendo», murmuró Elena, nuestra médica jefe, con lágrimas en los ojos mientras miraba las pantallas. Por primera vez en 15 años, permitimos que la esperanza floreciera sin restricciones. Pero sabíamos que esto era solo el comienzo. El comandante Eltir Supremo, conocido como el Arquitecto, todavía no había sido localizado. Sus guardias de élite, con implantes neuronales diferentes, podrían ser inmunes a nuestros dispositivos. Y la mayor preocupación,
Responderían los Celtir con refuerzos desde su imperio estelar. La celebración en el búnker de comando fue breve. Mientras salía para dirigirme al helicóptero que me llevaría a la primera ciudad liberada, mi comunicador recibió una transmisión encriptada. El mensaje era corto pero enviaba escalofríos por mi espina dorsal. El arquitecto ha activado el protocolo extinción. Miré al cielo, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar. Un nuevo día para la humanidad. Un día de libertad, pero también de incertidumbre. Porque cuando los humanos finalmente atacamos, los alienígenas no tuvieron oportunidad. Y eso podría ser exactamente lo que el arquitecto había planeado desde el principio. Subí al helicóptero con el mensaje de protocolo extinción aún resonando en mi mente. Carolina me acompañaba, su rostro una mezcla de triunfo y preocupación. El motor rugió mientras nos elevábamos sobre el paisaje devastado que alguna vez fue un próspero valle agrícola, ahora convertido en nuestra base subterránea principal. ¿Qué crees que signifique este protocolo?, preguntó Carolina, ajustando su auricular para hablar por encima del ruido de las aspas. No lo sé, respondí, observando cómo la tierra debajo de nosotros cambiaba gradualmente de los bosques densos que ocultaban nuestras instalaciones a los suburbios abandonados que rodeaban la ciudad. Pero el arquitecto siempre ha estado varios pasos adelante. Incluso cuando pensábamos que estábamos progresando, él ya tenía planes de contingencia. Recordé mi primer encuentro con un Celtir 3 años antes de la invasión. Yo era un simple técnico de comunicaciones para la ONU cuando llegó la primera delegación alienígena. El arquitecto, con su figura alta y esbelta, piel de un azul pálido que parecía brillar bajo nuestra luz solar, y esos ojos, 4 iris concéntricos que parecían analizar todo niveles que no podíamos comprender. Me había seleccionado para una entrevista cultural, como ellos la llamaron. Durante horas, hizo preguntas sobre nuestras guerras, nuestros conflictos, nuestras divisiones. No sobre nuestros logros o esperanzas, solo nuestras fallas. Alejandro, mira, Carolina interrumpió mis recuerdos. Señalando hacia el horizonte, la ciudad de Valencia se extendía ante nosotros. Edificios modernos mezclados con arquitectura histórica, todo bajo la sombra de una enorme nave nodriza Celtir. Pero algo estaba sucediendo. La nave, normalmente suspendida con perfecta estabilidad, oscilaba ligeramente, y desde su parte inferior, pequeñas cápsulas comenzaban a ser expulsadas. Centro de comando, aquí Halcón 1, transmití urgentemente. La nave nodriza sobre Valencia está liberando algo. Parecen ser cápsulas de algún tipo. La voz de Roberto crujió en respuesta. Confirmado. Lo mismo está ocurriendo en todas las ciudades principales. Las cápsulas están cayendo en formación, aparentemente dirigidas a centros de población específicos. El helicóptero se acercó lo suficiente para ver cómo las cápsulas, del tamaño de automóviles pequeños, aterrizaban en plazas, parques y avenidas principales. No explotaban, no liberaban gas. Simplemente se abrían, desplegando estructuras metálicas que rápidamente se anclaban al suelo. Necesitamos una muestra, dijo Carolina, ya preparando el equipo de recolección que habíamos traído. Si podemos entender qué son estos dispositivos, quizás podamos neutralizarlos antes de que una vibración repentina sacudió nuestro helicóptero. No fue una explosión ni turbulencia. Era como si el aire mismo hubiera comenzado a temblar. Miré mi tableta de datos y vi que todos nuestros sensores registraban un extraño patrón de ondas electromagnéticas emanando de las cápsulas. «Los libertadores», exclamó Carolina, revisando frenéticamente sus propios datos. «Están siendo neutralizados. Las cápsulas están emitiendo una contrafrecuencia». En las calles debajo de nosotros, podíamos ver cómo las personas que apenas habían sido liberadas de control mental comenzaban a detenerse, confundidas. Algunos caían de rodillas, sujetando sus cabezas. Otros simplemente se quedaban inmóviles, como estatuas en medio de la calle. Centro de comando. Los dispositivos alienígenas están contrarrestando nuestros libertadores, informé, tratando de mantener la calma en mi voz a pesar del pánico creciente. Necesitamos nuevas instrucciones. Solo estática, respondió. Nuestras comunicaciones habían sido cortadas. Carolina y yo intercambiamos miradas. Habíamos previsto muchos escenarios, planeado para innumerables contingencias, pero esto era diferente. El arquitecto no solo había anticipado nuestro ataque, sino que había preparado una respuesta que anulaba nuestra única ventaja. Tenemos que descender, decidí.
Si podemos obtener uno de esos dispositivos, quizás podamos modificar nuestros libertadores. Es demasiado arriesgado, protestó Carolina. Podrían capturarnos, y somos de los pocos que conocen todas las bases de la resistencia. Si no hacemos nada, todo estará perdido de todas formas. El piloto encontró un espacio para aterrizar en el techo de un antiguo hospital universitario, uno de nuestros puntos de encuentro preestablecidos en caso de emergencia. Mientras descendíamos por las escaleras oscurecidas del edificio abandonado, mi mente regresó a otra conversación con el arquitecto, la última antes de que revelaran sus verdaderas intenciones. Ustedes los humanos son fascinantes, había dicho con esa voz melodiosa que utilizaban para comunicarse en nuestro idioma. Han sobrevivido tanto tiempo a pesar de sus limitaciones, pero nunca han entendido el verdadero propósito de la existencia consciente en el universo. En ese momento, pensé que era solo filosofía alienígena. Ahora me preguntaba si había sido una advertencia. Al llegar al vestíbulo del hospital, nos encontramos con un pequeño grupo de resistentes locales que habían buscado refugio allí. Entre ellos estaba el doctor Ramírez, un neurocirujano que había estado trabajando en métodos para extraer físicamente los implantes de control Celtir. Los dispositivos están recalibrando a todos los humanos con implantes, nos informó, su rostro pálido por el agotamiento. Pero hay algo más. Las personas que nunca fueron implantadas, como nosotros, están experimentando sueños, visiones. Todos reportan ver al arquitecto, comunicándose directamente con sus mentes. ¿Qué está diciendo?, preguntó Carolina. El doctor Ramírez cerró los ojos, como recordando algo doloroso. Dice que nunca fue una invasión. Dice que es una selección. Y que el protocolo de extinción no es para nosotros, es para ellos. Un silencio espeso invadió el vestíbulo del hospital tras las palabras del doctor Ramírez. Lo que acababa de revelar cambiaba todo lo que creíamos saber sobre nuestra lucha. Una selección, repetí, intentando procesar lo que significaba. El protocolo es para ellos mismos. Carolina se acercó a la ventana, observando cautelosamente la calle donde una de las cápsulas Celtir había aterrizado. El dispositivo pulsaba con una luz azulada que parecía latir como un corazón alienígena. Siempre asumimos que quería nuestro planeta, nuestros recursos, dijo ella sin apartar la mirada de la ventana. ¿Y si estábamos equivocados desde el principio? El doctor Ramírez sacó de su bolsillo un pequeño dispositivo, similar a una tableta pero con tecnología claramente Celtir. Esto lo recuperamos de un oficial alienígena durante un ataque a uno de sus laboratorios en Barcelona. Hemos estado intentando descifrar su contenido durante meses. Activó el dispositivo, proyectando una serie de imágenes holográficas en el aire. Eran mapas estelares, sistemas solares y, finalmente, lo que parecía ser una secuencia de planetas. Todos mostraban signos de civilizaciones avanzadas, y todos tenían el mismo símbolo pulsante que ahora emanaba de las cápsulas en nuestras calles. «Han hecho esto antes», murmuró el doctor, su voz apenas audible. «La Tierra no es la primera, y por lo que podemos entender, no será la última». Un rugido repentino desde el exterior interrumpió nuestra conversación. La nave nodriza sobre Valencia estaba descendiendo, algo que nunca habíamos visto hacer a estas enormes estructuras en los 15 años de ocupación. «Tenemos que movernos», decidí. «Si queremos entender qué está pasando, necesitamos llegar al centro de control Celtir en la antigua torre de comunicaciones». El trayecto por las calles de Valencia fue como navegar por un sueño febril. Los humanos que habían sido controlados permanecían inmóviles, como maniquíes abandonados. Los pocos Celtir visibles parecían ignorarnos completamente, concentrados en alguna tarea invisible para nosotros. Utilizando los túneles del metro abandonado, nuestro pequeño grupo avanzó hacia el centro de la ciudad. «He estado analizando las frecuencias que emiten esas cápsulas», susurró Carolina mientras nos deslizábamos por un pasaje particularmente estrecho. «No solo contrarrestan nuestros libertadores, están amplificando algo más. Una señal que parece venir del espacio profundo». «¿Una llamada?», preguntó uno de los resistentes que nos acompañaba. «O una advertencia», respondió ella. Al emerger cerca de la torre de comunicaciones, lo que vimos nos dejó sin aliento. La estructura, anteriormente convertida en el centro de mando Celtir para esta región, estaba rodeada por una especie de campo de energía pulsante, y en su cima, una figura solitaria que reconocí al instante. El arquitecto, incluso a esta distancia, su presencia era inconfundible. Alto, estilizado,
con esa piel azulada que reflejaba la luz del sol poniente. Parecía estar realizando algún tipo de ritual, sus 4 brazos extendidos hacia el cielo rojizo. Necesitamos un acceso elevado, dije, señalando un edificio adyacente que ofrecía una vista clara de la torre. Y necesitamos adaptar uno de nuestros libertadores para penetrar ese campo. Carolina asintió, ya sacando componentes de su mochila. Puedo recalibrar este para emitir en fase con el campo. Nos dará unos minutos, no más. Mientras trabajaba, el doctor Ramírez me apartó ligeramente del grupo. Hay algo que no te he dicho, Alejandro, murmuró, su voz tensa. Las visiones no son solo mensajes. Las personas que las experimentan están cambiando. Sus patrones cerebrales, su ADN, es sutil, pero está sucediendo. ¿Cambiando cómo? No estoy seguro, pero recuerdo algo que un celtir me dijo cuando trabajaba en sus laboratorios, antes de escapar. Dijo que los humanos éramos incompletos, como una obra a medio terminar. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Recordé las extrañas preguntas del arquitecto durante nuestra primera entrevista, su interés obsesivo por nuestros conflictos, nuestras guerras, nuestra capacidad para la violencia y también para la compasión. ¿Y si no vinieron a conquistarnos, dije lentamente, sino a completarnos? ¿O a seleccionar quiénes entre nosotros están listos para ser terminados? El doctor palideció. Eso explicaría por qué no simplemente nos exterminaron. Porque se tomaron años observándonos bajo estrés, bajo ocupación. Un experimento global, murmuró Carolina, que había estado escuchando. Toda la humanidad en un laboratorio gigante. En ese momento, una serie de luces brillantes apareció en el cielo, atravesando la atmósfera como meteoros ardientes. Pero no eran rocas espaciales. Se movían con precisión, en formación. Más naves, dijo uno de los resistentes, su voz temblorosa. Cientos de ellas. Carolina terminó sus ajustes al libertador modificado. Está listo. Pero Alejandro, si entramos ahí, no sé si podremos salir. Miré a nuestro pequeño grupo, luego a la ciudad llena de humanos congelados en el tiempo, y finalmente al cielo donde las nuevas naves El Tir descendían como una lluvia de estrellas artificiales. No vinimos a salir, respondí. Vinimos a liberar a la humanidad. Y lo haremos, aunque no sea de la forma que imaginábamos. Con el libertador modificado en mano, nos acercamos al perímetro del campo de energía. Podía sentir su vibración en mis dientes, en mis huesos. Era como estar al borde de un abismo que no podía ver, pero cuya profundidad podía intuir. El arquitecto seguía en lo alto de la torre, pero ahora había girado ligeramente. A pesar de la distancia, tuve la extraña sensación de que me estaba mirando directamente a mí. Como si hubiera estado esperando este momento. Como si yo fuera parte de un plan trazado mucho antes de que los humanos siquiera supieran que no estaban solos en el universo. Carolina activó el dispositivo. El campo de energía fluctuó, creando una abertura temporal. Era nuestra única oportunidad. Por la humanidad, dije, y crucé el umbral hacia lo desconocido. Lo que encontré del otro lado desafió toda comprensión. La torre ya no parecía un edificio humano remodelado por tecnología alienígena. Era como estar dentro de un organismo vivo, pulsante. Las paredes resplandecían con símbolos que cambiaban constantemente, y el aire mismo parecía vibrar con un propósito. Bienvenido, Alejandro Vega, resonó una voz en mi mente. La voz del arquitecto. Has llegado justo a tiempo para el verdadero comienzo. Sentí a Carolina y al doctor Ramírez detrás de mí, igualmente abrumados por lo que veían. Ante nosotros, un pasillo vivo nos conducía hacia el centro de la torre, donde una luz cegadora pulsaba al ritmo de un corazón gigante. ¿El comienzo de qué? Pregunté, mi voz apenas un susurro en la inmensidad de aquel lugar. De lo que siempre estuvo destinado a suceder, respondió la voz. El próximo paso en la gran selección. Con cada paso que dábamos hacia el centro de la torre, más intensas se volvían las visiones en mi mente. Fragmentos de historias alienígenas, civilizaciones elevadas y luego destruidas, planetas transformados. Y siempre, en el centro de todo, el arquitecto observando, juzgando, seleccionando. Cuando finalmente llegamos a la cámara central, lo que vimos allí cambiaría para siempre nuestra comprensión del universo y del lugar de la humanidad en él. La cámara central de la torre era una esfera perfecta, flotando en su centro. Suspendida en un campo de energía que distorsionaba la luz a su alrededor, había una estructura cristalina del tamaño de un automóvil.
No era sólida, sino que parecía estar compuesta por millones de fragmentos minúsculos que se movían en armonía, formando y reformando patrones complejos. A su alrededor, 12 Celtir, incluyendo al arquitecto, formaban un círculo, sus 4 brazos extendidos hacia la estructura. La matriz de conciencia, dijo el arquitecto, aunque sus labios no se movieron. Su voz resonaba directamente en nuestras mentes. El repositorio de todo lo que somos y todo lo que hemos encontrado. Carolina agarró mi brazo con fuerza. Alejandro, esa cosa está emitiendo las mismas frecuencias que las cápsulas, pero amplificadas exponencialmente. El arquitecto inclinó su cabeza alargada, observándonos con esos inquietantes ojos concéntricos. Perceptiva, como siempre, doctora Mendoza. Su resistencia a nuestros métodos de control fue inesperada. Una anomalía fascinante que sugirió que nuestra evaluación inicial de la especie humana podría haber sido incompleta. ¿Qué es esto?, exigí saber, intentando mantener mi voz firme. ¿Qué es la gran selección? Ese propósito de toda vida inteligente, respondió con una simplicidad que helaba la sangre. Encontrar a aquellos dignos de continuar. El doctor Ramírez dio un paso adelante, su curiosidad científica momentáneamente sobreponiéndose a su miedo. ¿Continuar hacia qué? Hacia lo que ustedes llamarían trascendencia, lo que viene después de la existencia física. Mientras hablaba, la estructura cristalina pulsó con más intensidad, proyectando imágenes en las paredes de la cámara. Vi mundos, civilizaciones enteras, algunas vagamente humanoides, otras completamente alienígenas a cualquier forma de vida terrestre, todas pasando por procesos similares al nuestro: contacto inicial, ocupación, resistencia y finalmente, transformación. Durante eones hemos viajado, buscando especies con potencial, continuó el arquitecto. Pocas pasan la primera fase. La mayoría se destruyen a sí mismas cuando obtienen el conocimiento que les ofrecemos, o se someten tan completamente que pierden la chispa necesaria para la trascendencia. ¿Y nosotros, los humanos?, preguntó Carolina. Ustedes son peculiares. Por primera vez, el arquitecto parecía mostrar algo similar a la emoción. Su especie es paradójica, capaz de terrible violencia y notable compasión, de egoísmo desenfrenado y sacrificio sublime, de odio consumidor y amor incondicional. Están fragmentados, incompletos. Y sin embargo, algunos de ustedes, sus ojos se fijaron en mí, y sentí como si estuviera siendo escaneado hasta el nivel celular. Algunos de ustedes muestran signos de una integración que ni siquiera nosotros habíamos previsto. Un ruido sordo sacudió la torre. Las luces parpadearon. Los Celtir en el círculo se agitaron, rompiendo momentáneamente su concentración. Ha comenzado, dijo el arquitecto. El protocolo de extinción está en su fase final. Otro impacto, más fuerte. Esta vez, pequeños fragmentos del techo cayeron sobre nosotros. ¿Qué está pasando?, exigí. Ustedes no fueron los únicos que resistieron, respondió el arquitecto. No todos los Celtir apoyan la gran selección. Los separatistas creen que todas las especies deben ser eliminadas, no seleccionadas. Han infiltrado nuestras filas durante siglos, saboteando misiones, corrompiendo matrices. Y ahora han lanzado su ataque final. Como para confirmar sus palabras, una explosión masiva sacudió toda la estructura. A través de una brecha en la pared de la cámara, vimos el cielo nocturno. Las nuevas naves que habían descendido no estaban uniéndose pacíficamente a las existentes. Estaban atacándolas. ¿El cielo?, murmuró el doctor Ramírez. Es una guerra. Los alienígenas están luchando entre ellos. No solo entre ellos, dijo el arquitecto con una gravedad que no había mostrado antes. Los separatistas no buscan apoderarse de la Tierra o de sus habitantes. Buscan destruirlos. Las cápsulas que lanzamos deberían haber protegido a todos los humanos durante el proceso de selección. Las que ellos están lanzando ahora, una luz roja sangrienta iluminó el horizonte. Donde antes había estado el centro de la ciudad, ahora se elevaba una columna de energía destructiva. Aniquilación total, terminó Carolina. Su voz apenas un susurro. El arquitecto se volvió hacia sus compañeros, comunicándose en un lenguaje imposible de descifrar para oídos humanos. Luego regresó su atención a nosotros. Nuestras defensas no resistirán mucho tiempo. Los separatistas han planeado esto durante milenios.
esperando para atacar cuando una especie prometedora estuviera en la fase final de selección. La Tierra, toda la vida que contiene, será reducida a átomos en cuestión de horas. ¿Y tus grandes planes de selección y trascendencia? Pregunté, incapaz de ocultar mi amargura. ¿Todo fue para nada? No necesariamente. El arquitecto gesticuló hacia la matriz cristalina. Esta estructura contiene conocimiento acumulado de miles de civilizaciones, incluyendo la forma de derrotar a los separatistas, pero requiere un recipiente adecuado. Sus ojos se posaron nuevamente en mí, y entendí lo que estaba implicando. ¿Por qué yo? Porque tú fuiste el primero en resistir realmente. No solo nuestro control, sino también nuestras mentiras. Cuestionaste desde el primer contacto. Tu mente tiene la flexibilidad necesaria. ¿Para qué? Para contener temporalmente la matriz mientras es transferida a un lugar seguro. Otra explosión, más cercana. Parte del suelo de la cámara se desintegró, revelando varios niveles inferiores de la torre. Los Eltir del círculo comenzaron a caer uno tras otro, aparentemente debilitados por alguna fuerza invisible. No hay tiempo para explicaciones completas, urgió el arquitecto. Debes decidir ahora. Aceptar la matriz significa que ya no serás simplemente humano, pero rechazarla significa la extinción de toda tu especie. Carolina me agarró del brazo, sus ojos llenos de miedo y determinación. Alejandro, no sabemos qué es esa cosa. Podría ser otra mentira. Si fuera una mentira, intervino el doctor Ramírez, señalando hacia la ventana donde más explosiones iluminaban el horizonte. ¿Por qué estarían siendo atacados por su propia especie? Mi mente era un torbellino de dudas. Durante 15 años había luchado contra estos seres, los había visto esclavizar a la humanidad, había perdido amigos y familia. Y ahora, en cuestión de minutos, se suponía que debía confiar en ellos, aceptar convertirme en algo que ni siquiera comprendía, y sin embargo, las explosiones continuaban acercándose. A través de la brecha en la pared, podía ver las naves separatistas descendiendo sobre la ciudad, lanzando esas mortíferas cápsulas rojas. Si lo que decía el arquitecto era cierto, no había otra opción. ¿Qué tengo que hacer? Pregunté finalmente. El arquitecto extendió uno de sus 4 brazos hacia mí. Acércate a la matriz. Ella te reconocerá. Di un paso hacia la estructura cristalina flotante. A medida que me acercaba, los fragmentos que la componían comenzaron a moverse más rápidamente, como respondiendo a mi presencia. Alejandro, la voz de Carolina estaba llena de temor. No hay otra opción, respondí, sin apartar la mirada de la hipnótica danza de cristales frente a mí a pocos centímetros de la matriz. Me detuve. Una última duda me asaltó. Arquitecto, una pregunta final. Cuando dijiste que los humanos finalmente atacaron, los alienígenas no tuvieron oportunidad. ¿A qué te referías exactamente? Los ojos concéntricos del arquitecto parecieron brillar con algo parecido a la admiración. A que nunca subestimamos su capacidad para la violencia o la destrucción, respondió. Pero si subestimamos su capacidad para la evolución, para superar su propia naturaleza, para, contra todo pronóstico, estar listos para el siguiente paso cuando ni siquiera nosotros lo estábamos. Extendí mi mano hacia la matriz. Los fragmentos cristalinos respondieron, extendiéndose hacia mis dedos como si estuvieran vivos. En el momento en que hicieron contacto con mi piel, el mundo a mi alrededor se disolvió en un caleidoscopio de conocimiento y conciencia que abarcaba galaxias y eones, y entonces entendí la verdad. Una verdad tan vasta y terrible que cambiaría para siempre no solo a la humanidad, sino el destino de todas las especies inteligentes en el universo. La matriz se fundió con mi ser, y mi conciencia se expandió más allá de los límites de mi cuerpo, más allá del tiempo y el espacio. En un instante que pareció una eternidad, vi la historia completa de los Eltir, de los separatistas y de cientos de otras especies a través de la galaxia. Vi el inicio de todo. Los primeros, una antigua raza que había alcanzado el máximo potencial evolutivo físico, descubriendo que la verdadera evolución continuaba más allá del cuerpo. Habían creado la primera matriz para preservar su conciencia colectiva antes de trascender a un plano de existencia superior. Dejaron atrás este legado para que otras especies pudieran seguir su camino. Los Eltir encontraron una de estas matrices milenios atrás, pero solo pudieron acceder parcialmente a su conocimiento. Se convirtieron en sus guardianes, buscando por el universo a otras especies capaces de completar lo que ellos no podían. Cuando encontraban una especie prometedora, la ponían a prueba con la ocupación y el control,
esperando que algunos individuos mostraran la resistencia y evolución necesarias. Pero los separatistas, una facción que había experimentado el fracaso de tantas especies, llegaron a creer que ninguna era digna, que todas eran una amenaza potencial si alcanzaban el conocimiento supremo. Su misión se convirtió en la purificación, eliminar toda vida inteligente emergente. Ahora lo entiendes. La voz del arquitecto resonaba dentro de mi mente expandida. Tú y tu especie son únicos. La humanidad es la primera en siglos que ha mostrado el potencial para completar lo que ni siquiera nosotros pudimos. A través de mis nuevos sentidos, percibí las naves separatistas acercándose a la torre. El tiempo parecía moverse más lento mientras absorbía conocimiento de la matriz. Debes usar la matriz ahora, urgió el arquitecto. El conocimiento para detener a los separatistas está ahí, pero debes encontrarlo rápidamente. Busque entre el vasto océano de información que ahora fluía a través de mí. Siglos de guerras, tecnologías de destrucción masiva, escudos planetarios. Pero nada que pudiera implementarse en los minutos que nos quedaban. Entonces lo vi. No era un arma o un escudo lo que necesitábamos. Era algo mucho más fundamental. Ya lo tengo, dije, mi voz sonando extraña incluso para mí mismo, como si múltiples voces hablaran al unísono. Carolina y el doctor Ramírez me miraban con asombro y temor. Mi cuerpo ahora brillaba con la misma luz que la matriz, pequeños fragmentos cristalinos integrados en mi piel. Alejandro, ¿sigues siendo tú?, preguntó Carolina, su voz temblorosa. Soy yo, y soy más, respondí, y sé cómo detener esto. Me volví hacia el arquitecto. Los separatistas creen que somos indignos porque no podemos trascender completamente. Pero se equivocan. La verdadera trascendencia no es abandonar lo físico. Es integrar ambos aspectos de la existencia. El arquitecto pareció sorprendido. Eso contradice todo lo que hemos aprendido. Porque ustedes solo accedieron a una parte de la verdad. Los primeros no abandonaron sus cuerpos para trascender. Evolucionaron para existir simultáneamente en ambos planos. Me acerqué a una de las consolas ELTIR. Con mi nueva comprensión, podía interpretar y manipular sus sistemas con facilidad. Puedo modificar las cápsulas que ustedes desplegaron. En lugar de simplemente proteger a los humanos, pueden servir como puentes, conectando sus mentes con la matriz temporalmente. ¿Qué conseguirás con eso?, preguntó el doctor Ramírez. Una conciencia colectiva temporal. Billones de mentes humanas unidas por un breve momento, todas compartiendo el mismo conocimiento, el mismo propósito. Mis dedos trabajaban a velocidad sobrehumana sobre la consola. Cuando los separatistas ataquen, encontrarán no a individuos aislados, sino a una especie unificada, evolucionada, operando como una sola entidad. Eso podría funcionar, dijo el arquitecto, comprendiendo finalmente, pero requeriría un núcleo central, un punto focal para toda esa conciencia colectiva. Lo sé, respondí, sin dejar de trabajar. Yo seré ese núcleo. Carolina se acercó a mí, lágrimas en sus ojos. Te destruirá. Ninguna mente individual puede soportar esa carga. No como humano, reconocí, pero ya no soy solo humano. Una explosión masiva sacudió toda la torre. Los pocos ELTIR que quedaban en pie cayeron al suelo. A través de las brechas en las paredes, vimos las naves separatistas ya sobre nosotros, preparando sus armas para el golpe final. Es ahora o nunca, dije, terminando mis modificaciones. Cuando active esto, todos los humanos en el planeta estarán conectados temporalmente a través de la matriz. Sentirán lo que yo siento, sabrán lo que yo sé. Actuaremos como uno solo. ¿Contra qué?, preguntó el doctor Ramírez. ¿Qué haremos exactamente? Lo que los humanos hacen mejor que cualquier otra especie en el universo, respondí, colocando mi mano sobre el activador. Adaptarnos y evolucionar. Presioné el activador. Una onda de energía se expandió desde la torre, propagándose a la velocidad de pensamiento por todo el planeta. En cada ciudad, en cada hogar, en cada rincón de la Tierra, los humanos, tanto los que habían estado bajo control como los resistentes, sintieron una conexión repentina con algo mayor que ellos mismos. A través de la matriz, yo podía sentirlos a todos. Billones de mentes ahora unidas, confusas al principio, luego maravilladas, y finalmente comprendiendo. El conocimiento fluía en ambas direcciones. La matriz recibía la creatividad, la pasión,
la diversidad de experiencias humanas, mientras que nosotros recibíamos la sabiduría acumulada de milenios. Las naves separatistas abrieron fuego. Rayos de energía destructiva descendieron hacia la Tierra. Pero en lugar de encontrar un planeta indefenso, encontraron algo sin precedentes. Desde cada punto del planeta, una energía de color dorado comenzó a elevarse. No era tecnología ni magia. Era conciencia pura, la fuerza combinada de billones de mentes humanas actuando en perfecta armonía. Esta energía formó un escudo alrededor de la Tierra, interceptando y absorbiendo los ataques separatistas. «Imposible», murmuró el arquitecto, observando el fenómeno con sus 4 ojos completamente abiertos. «No para nosotros», respondí, sintiendo el poder y la determinación de toda la humanidad fluyendo a través de mí. Cuando los humanos finalmente atacaron, los alienígenas no tuvieron oportunidad, pero no por nuestras armas o tecnología, por nuestra unidad, por nuestra capacidad para trascender sin perder nuestra humanidad. A través de esta conciencia colectiva, nos comunicamos directamente con los separatistas, no con palabras, sino con experiencias. Les mostramos lo que significaba ser humano, el dolor y la alegría, el conflicto y la paz, la duda y la certeza. Les mostramos que nuestra aparente fragmentación no era una debilidad, sino la fuente misma de nuestra fortaleza evolutiva. Uno por uno, los separatistas comenzaron a retirarse. Sus mentes, acostumbradas a la certeza absoluta de su misión purificadora, quedaron desestabilizadas ante la paradoja viviente que representaba la humanidad unificada. Cuando la última nave separatista abandonó nuestro sistema solar, lentamente reduje la intensidad de la conexión colectiva. La humanidad había ganado la batalla, pero mantener esa unidad consumía energía a un ritmo insostenible. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Carolina, mientras los fragmentos cristalinos en mi piel comenzaban a desvanecerse. «La conexión completa terminará pronto», expliqué, sintiendo que la matriz se estabilizaba dentro de mí. «Pero un eco permanecerá en cada ser humano, un entendimiento subconsciente, una intuición sobre nuestro verdadero potencial y lugar en el universo». El arquitecto, notablemente debilitado pero aún con vida, se acercó a mí. «Hemos buscado durante milenios lo que ocurrió hoy. Los humanos no solo resistieron, trascendieron a su manera. El ciclo de búsqueda ha terminado». «¿Qué harán los Eltir ahora?», preguntó el doctor Ramírez. «Aprender», respondió el arquitecto, «como siempre debimos hacer, no como maestros o guardianes, sino como estudiantes. La humanidad nos ha mostrado un camino que nunca consideramos». La torre comenzó a estabilizarse a medida que los sistemas Eltir se recalibraban. A través de las ventanas, el amanecer comenzaba a iluminar un mundo cambiado para siempre. Carolina tomó mi mano, examinando los últimos fragmentos cristalinos que aún brillaban bajo mi piel. «¿Y tú, Alejandro? ¿Qué sucederá contigo?» Sentí la matriz, ahora permanentemente integrada con mi ser, pulsando con conocimiento y conciencia. Sigo siendo yo, pero también soy algo más. Un puente entre lo que fuimos y lo que podemos llegar a ser. Miré hacia la ciudad, donde las personas comenzaban a despertar, confundidas pero transformadas por la experiencia colectiva. La verdadera evolución apenas comienza. Y esta vez no será impuesta desde fuera, sino que surgirá desde dentro de nosotros mismos. El doctor Ramírez sonrió, una expresión de esperanza iluminando su rostro cansado. «Entonces la resistencia valió la pena, después de todo». «Siempre lo valió», respondí, «porque al final, lo que nos salvó no fue nuestra capacidad para luchar contra los alienígenas». Miré al arquitecto, que inclinó su cabeza en un gesto de reconocimiento. «Lo que nos salvó fue nuestra humanidad, la misma que ellos intentaron controlar, pero nunca pudieron comprender completamente. Hasta ahora». Mientras salíamos de la torre hacia la ciudad despertando, sentí un último pulso de la matriz, revelando una verdad final que ni siquiera el arquitecto conocía. Los primeros, aquellos antiguos seres que habían creado las matrices originales, no habían evolucionado naturalmente. Ellos mismos habían sido creados, diseñados por una inteligencia aún más antigua. Una inteligencia que había plantado las semillas de la conciencia a través del universo, esperando pacientemente a que alguna especie completara el ciclo, y ahora, después de eones de espera, esa inteligencia primordial comenzaba a despertar nuevamente, su atención fija en la pequeña planeta azul que había logrado lo imposible. Nuestra verdadera prueba apenas comenzaba. Los días siguientes a la gran unificación fueron un tiempo de asombro y descubrimiento. Las calles de Valencia,
como las de todas las ciudades del mundo, estaban llenas de personas compartiendo sus experiencias durante aquellos breves momentos en que todas las mentes humanas habían estado conectadas. Enemigos políticos se abrazaban, fronteras se abrían, y por primera vez en la historia, un sentimiento genuino de hermandad global emergía sin imposición, a medida que los restos de tecnología Celtir eran estudiados y adaptados por equipos internacionales de científicos. Descubrimos que podíamos recrear versiones limitadas de la conexión colectiva. No tan intensa como durante la crisis, pero suficiente para compartir conocimientos y experiencias a un nivel nunca antes imaginado. La educación, la medicina, la diplomacia, todo comenzó a transformarse. El Comando Unificado de Resistencia se convirtió en el Consejo de Cooperación Planetaria, con representantes de todas las naciones trabajando juntos para integrar el conocimiento de la matriz en beneficio de la humanidad. Carolina dirigía el Departamento de Investigación, aplicando lo aprendido para resolver problemas que antes parecían imposibles: la crisis climática, enfermedades intratables, la escasez de recursos. El doctor Ramírez estableció centros especializados para aquellos que, como yo, habían experimentado cambios más profundos tras el contacto con la matriz. Éramos pocos, apenas unos cientos en todo el mundo, pero nuestras capacidades ampliadas nos permitían servir como puentes entre el conocimiento alienígena y las necesidades humanas. Los Celtir restantes, liderados por el arquitecto, establecieron una pequeña colonia en la Luna, no como ocupantes o guardianes, sino como socios y observadores. Habían solicitado permanecer cerca para estudiar lo que consideraban el milagro evolutivo de la humanidad. A cambio, ofrecieron su conocimiento sobre las estrellas y las civilizaciones que habíamos de encontrar cuando eventualmente nos aventuráramos más allá de nuestro sistema solar. «Es fascinante», me dijo el arquitecto durante una de nuestras frecuentes conversaciones 6 meses después de los eventos en la torre. Nos encontrábamos en el Jardín Botánico de Valencia, reconstruido con especies tanto terrestres como algunas muestras celtirianas adaptadas a nuestro ambiente. Ninguna especie había logrado lo que ustedes hicieron: unirse sin perder individualidad. Es contradictorio. Sonreí, observando un grupo de niños que miraban con curiosidad al alienígena. Ya no con miedo, sino con la natural fascinación de la juventud. Las contradicciones son nuestra especialidad. Siempre lo han sido. Lo que aún no comprendo, continuó el arquitecto, es porque la inteligencia primordial que sentiste al final no se ha manifestado directamente. Si realmente ha despertado, creo que está observando, respondí, sintiendo un leve pulso de la matriz dentro de mí, esperando para ver qué hacemos con esta oportunidad. Carolina se unió a nosotros, trayendo los últimos informes sobre el programa de descontaminación planetaria. Los lugares donde las armas separatistas habían impactado estaban siendo restaurados utilizando una combinación de tecnología Celtir y trabajo humano. Los niveles de radiación han disminuido un 78% en las zonas afectadas, anunció con satisfacción. Y los nuevos cultivos muestran una resistencia mejorada. Podremos repoblar esas áreas antes de lo previsto. A pesar de los avances, no todo era perfecto. La sociedad humana seguía teniendo conflictos, desacuerdos, tensiones. Las viejas rivalidades no habían desaparecido completamente. Pero ahora, tras haber experimentado la unidad, existía un nuevo contexto para estos conflictos. Una comprensión más profunda de que la diversidad de perspectivas, lejos de ser una debilidad, era precisamente lo que nos hacía únicos en el cosmos esa noche, mientras los tres observábamos las estrellas desde la terraza de nuestro centro de investigación. Carolina planteó la pregunta que muchos se hacían. ¿Crees que vendrán más? No solo la inteligencia primordial, sino otros, ahora que hemos demostrado lo que somos capaces de hacer. Sin duda, respondió el arquitecto, el universo está lleno de observadores, y ustedes acaban de encender una luz muy brillante. Entonces tendremos que estar preparados, dijo el doctor Ramírez, uniéndose a nosotros con una botella de vino, pero esta vez no como víctimas o sujetos experimentales. No, confirmé, sintiendo a través de la matriz los ecos distantes de otras conciencias en las estrellas, algunas curiosas, otras cautelosas, y algunas inquietantemente hostiles. Esta vez nos encontrarán unidos, evolucionando a nuestro propio ritmo, a nuestra manera. Levanté mi copa en un brindis silencioso hacia el cielo nocturno, hacia ese universo que ahora sabíamos con certeza estaba lejos de estar vacío. La humanidad había sobrevivido, su primera gran prueba cósmica.
Habíamos demostrado algo que ni siquiera los Eltir, con toda su tecnología avanzada, habían logrado comprender, que la verdadera trascendencia no significaba abandonar nuestra humanidad, sino abrazarla plenamente, con todas sus contradicciones y potencial, en algún lugar entre las estrellas. Sentía que la inteligencia primordial nos observaba con algo similar a la satisfacción. Como un jardinero que finalmente ve florecer una semilla particularmente prometedora, el camino que teníamos por delante sería largo y lleno de nuevos desafíos. Pero por primera vez desde que los Eltir aparecieron en nuestros cielos, sentía algo que había creído perdido para siempre: esperanza. No solo por mí o por aquellos que amaba, sino por toda nuestra especie. Los humanos habíamos atacado finalmente, y los alienígenas no habían tenido oportunidad. No porque fuéramos más fuertes o más avanzados, sino porque éramos exactamente lo que necesitábamos ser: humanos. Con toda nuestra complejidad, nuestra capacidad para la destrucción y la creación, el odio y el amor, la división y la unidad, y en esa aparente contradicción, residía nuestro mayor poder, un poder que, estaba seguro, apenas comenzábamos a comprender.